Hola. Hola, bienvenidas, bienvenidos, herzlich willkommen im Goethe-Institut. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Me presento, yo soy Ana María Ballester, soy la directora de la biblioteca y bueno, me alegra muchísimo que podamos estar hoy aquí presentando un libro muy especial. Dentro de los fastos de celebración que estamos montando para el 150 cumpleaños de Thomas Mann, que bueno, ya sabéis que estamos hablando de sus obras, hablaremos de su relación con la música, por ejemplo, bloque publicitario aquí en esta sala el día 2 de octubre, nada menos que con Luis Gago, así que apuntároslo. Tenemos un ciclo de películas, bueno, y hasta hemos hecho manualidades, o sea que de todo en torno a Thomas Mann y también a la idea más amplia de la democracia, que bueno, que creo que nos hace falta en estos tiempos hablar sobre ella desde todos los aspectos. Y hoy nos toca hablar de, no de Thomas Mann, sino de su familia, esa sonderbare Familie, particular familia, como la denominaba Klaus Mann, sin la cual, sin el apoyo y sin que lo soportaran, a veces literalmente, igual no estaríamos aquí hablando de las grandes obras de Thomas Mann, porque siempre detrás de las grandes obras pues hay un sistema de apoyo, que en este caso era su familia, y entre ellos sus dos hijos mayores, Erika y Klaus, que tuvieron no poca influencia en establecer a su padre como una voz de la democracia, sobre todo ya en el exilio. Y Erika y Klaus, como convencidos demócratas y antifascistas, viajaron en 1938 a España, que era el lugar donde se estaba dirimiendo el futuro de Europa, como lo veían muchos pues, demócratas y antifascistas. Y para hablarnos de este viaje y de cómo nos interpelan hoy estos dos autores, estamos bueno, en la mejor de las compañías. Voy a intentar presentarles brevemente, se me van a olvidar 1000 cosas, así que si consideráis algo importante, por favor, lo comentáis. Empezamos por Ana Pérez López, que es la prologuista de esta edición. Ella fue profesora en la Universidad Complutense, también mi profesora, así que todo lo que veis aquí es gracias a ella. Y sus especialidades son la literatura alemana de los siglos XIX y XX y la literatura intercultural, con ediciones a su cargo de Theodor Fontane, Heinrich Heine, E.T.A. Hoffmann, Heinrich von Kleist y libros como sobre todo uno muy importante que es El exilio alemán, 1933-1945, textos literarios y políticos, que os recomiendo muchísimo consultar si os interesa todo este tema del exilio alemán. Y bueno, como editora y coeditora de un montón de libros más. Luego tenemos a Isabel García Danez, que en esta edición es la voz de Klaus Mann y bueno, gran amiga de la casa, que es licenciada en Filología Alemana y Filología Hispánica y doctora en Filología Alemana. Actualmente es profesora titular de Filología Alemana del Departamento de Filología Alemana y Eslava en la Universidad Complutense. Y bueno, es una traductora sobre todo prolija, ¿no? Lo siguiente, ha traducido clásicos como Goethe, Heine, también Fontane, Schnitzler, hasta gente más actual como Christian Kracht o Herta Müller y, por supuesto, los grandes tochones de Thomas Mann, como son La montaña mágica y Los Buddenbrook. Recibió el primer premio Esther Benítez a la mejor traducción del año por La montaña mágica, precisamente, y en 2020 el Premio Nacional de Traducción por Siempre la misma nieve y Siempre el mismo tío de Herta Müller. Y last but not least, Carlos Fortea, también gran amigo de la casa, también prolijísimo traductor que en esta ocasión da voz a Erika Mann. Y además es no solo traductor bueno, también de autores como también ha traducido a Thomas Mann, Thomas Bernhard, Günter Grass. También ha recibido múltiples galardones por su trabajo como traductor, entre ellos también el Premio Nacional a la Mejor Traducción en 2023 por Los Effinger de Gabriele Tergit, y también es autor de numerosas novelas y ensayos. Acaba de publicar Tormenta de polvo fino en la editorial Nota al Margen
y es profesor en las universidades de Salamanca y Complutense. Así que lo que yo no sé es cómo sacan tiempo para estar aquí, pero lo han sacado y se lo agradezco mucho, así que ya os paso la palabra. Muchas gracias. ¿Ah, sí? Ah, y ahora, vale, vale. Bueno, ya está, ya está. Bueno, pues muchas buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Instituto Alemán en general y a Ana María y a Marusha en particular por la organización. Y bueno, también agradecemos mucho poder celebrar el 150 aniversario de Thomas Mann hablando de sus hijos. Porque además vais a ver que este es un libro que tiene mucho que ver con nosotros, además de con ellos, es decir, tiene un libro que ver mucho con España, pero tiene que ver con nosotros tres. A ver si esto funciona. ¿Dónde tengo que darle? Un momentito. Yo voy a hablaros... bien. Yo voy a hablaros un poco del origen de este libro y después hablará Carlos de Erika y Klaus y Ana de las crónicas en particular. Este libro se remonta a bastantes, casi diría décadas atrás. Ya ha hablado Ana de El exilio alemán, que es un libro fantástico de Ana Pérez, que además se va a reeditar dentro de muy poco, en la editorial Nota al Margen también. Y un gran pilar de este libro son precisamente sus estudios sobre el exilio alemán, donde efectivamente Klaus y Erika tuvieron un papel muy importante. Y luego otro elemento muy, muy importante es que yo traduje El volcán en 2003, es decir, hace ya más de 20 años, que se reeditó en 2023. El volcán, una novela de migrantes, es una de las mejores novelas de Klaus Mann, editada ya en el exilio y donde él trata precisamente de los destinos de todos esos exiliados alemanes. El libro es justo anterior al inicio de la Guerra Civil Española y una de las historias de esta novela coral o uno de los grupos es un grupo que va precisamente a luchar por la democracia a la guerra en España, que fue efectivamente una de las salidas, también una de las grandes de las vías para muchos de los exiliados. Y en esa novela hay un pasaje de la lucha en la ciudad universitaria. Pues la ciudad universitaria es donde nosotros estudiamos y donde damos clase. Ana ya no, pero donde damos clase todos los días, y no solo la ciudad universitaria, sino concretamente la Facultad de Filología, la antigua Facultad de Filosofía y Letras. Y luego, por último, este es el origen, digamos, hace más de 20 años. Ana Pérez publicó en 2019 esta monografía sobre Ernst Toller, que también tuvo un papel fundamental en la Guerra Civil Española, y a raíz de esta publicación y de investigaciones que ella realizó ahí a la vez o en paralelo, escribió también un artículo precisamente sobre las crónicas de Erika y de Klaus. Es decir, y entonces de repente a mí se me encendió un poco una bombilla de no solo había una ficción, sino que también había una documentación. Una documentación, y dentro de esas crónicas de las que vamos a hablar y que son las que nosotros tradujimos, había también la crónica que se llama El milagro de Madrid, por eso lo hemos llamado el libro también El milagro de España, que es donde habla de la batalla en la ciudad universitaria. La ciudad universitaria fue el escenario de la batalla en Madrid. Ahí veis un mapa de trincheras de los archivos, donde está marcado en azul el bando nacional y en rojo el bando republicano, y se ve ahí donde solo existían, dentro de las facultades actuales, solo existían arquitectura, medicina y filosofía y letras. Estaba el puente de los franceses y el resto era un inmenso lodazal, porque además la universitaria, los que la conocéis, está en alto, con lo cual los que venían nunca tomaron la ciudad universitaria. Los que venían de la casa de campo pues se quedaban como ahí estancados, y dentro de esas facultades en 1933 se inauguró Filosofía y Letras,
y se destruyó al año siguiente, prácticamente después. Ahí tenéis otro mapa de trincheras donde están, bueno, hay unas, se ven como marcado en unas crucecitas donde estaban, y bueno, simplemente para haceros una idea. Y por un lado teníamos nosotros en la facultad, estos son materiales que están en el archivo de la Universidad Complutense, y unas fotografías que nosotros en nuestra facultad estamos tan acostumbrados a verlas que ya casi no las vemos, que son las fotografías de la facultad durante la guerra, en la que tapiaron las ventanas con libros. La Facultad de Filosofía y Letras bueno, primero estuvieron también los nacionales, pero después dio cobijo a la Comuna d'Urruti y a las brigadas internacionales. Hay bastantes imágenes conservadas en prensa. Esta es una muy conocida de Le Patriote Illustré, que también salió en la prensa internacional, de cómo habían tapiado las ventanas con libros. Y esa idea de las ventanas tapiadas con libros también aparece en las crónicas de Klaus Mann y en el libro de Klaus Mann. Ahí tenéis simplemente otra imagen. Y lo que estáis viendo ahí también es uno de esos libros, porque esos libros están todavía, no todos, claro, están todavía en nuestra biblioteca. La gran mayoría, es decir, estuvieron sacando libros y reponiendo libros de las bibliotecas complutenses hasta bien entrados los años 50. De esto también hay materiales en los archivos y están contadas las historias, pero sobre todo la mayoría están en la biblioteca histórica, en el archivo histórico, en Cristo Rey, pero unos cuantos, como unos 30 por ahí, están todavía en nuestra biblioteca a disposición de quien quiera entrar a verlos o incluso cogerlos en la mano. Eso es uno de esos libros a los que les dieron las balas. Y ya para ir pasando al libro, en una de las crónicas de Klaus, en la de El Milagro de Madrid, precisamente habla, no la voy a entrar a leer entera, pero como las aulas de la Facultad de Filosofía, donde antes se hablaba de Kant y Hegel y donde se volverá a hablar de ellos, las ventanas están tapiadas con libros. Entonces, con esa idea de se volverá a hablar de libros y los libros servirán para hablar de ellos y no para tapar las ventanas, en 2022, de vuelta de la pandemia, se nos ocurrió en el Departamento de Filología Alemana hacer precisamente una exposición dedicada, bueno, un acto dedicado a Klaus y Erika Mann y a Goloman también, que ese lo dejamos para otro acto, exponiendo esos libros que siguen, es decir, esas son las manos de nuestro lector alemán que estaba en el momento y iba a colocar los libros en la vitrina para hacer la exposición, y veis que bueno, no son exactamente los mismos libros, pero imaginamos que de alguna manera se repetía la historia, y nos importaba mucho esta idea de los libros tienen que volver a servir para hablar de libros. Eso es otra imagen. Más o menos yo imagino qué aulas son y demás, y ese simplemente es el cartel del acto que organizamos, para el cual además recopilamos, encontramos muchos más documentos de archivo que luego van a ir apareciendo a lo largo de la presentación, como precisamente pues, el visado de Klaus Mann para entrar en España, el carnet de periodista de Klaus Mann. Es decir, empezamos a escarbar un poco y ahí había muchos materiales. Y había muchos materiales, había muchas ganas, había textos, había libros, y entonces simplemente el que faltaba era Carlos Fortea, que yo lo agarré por un pasillo y dije: Carlos, vamos a hacer un libro, tienes que ser Erika Mann. Y dijo: bueno, vale, dijo que sí. Y bueno, pues efectivamente aquí estamos. Aquí estamos Erika y Klaus. Te paso enseguida la palabra para hablar de ellos, pero bueno, la idea de invertir los papeles vino por un lado, ahora van a hablar por ellos, porque yo había traducido a Klaus, entonces era como, bueno, pues yo voy a seguir siendo Klaus. Un poco era el guiño de traductores de si las mujeres tienen que traducir a mujeres y los hombres a hombres, y como Erika y Klaus además también jugaban mucho con el tema de los géneros y quién era quién, y nosotros pues no estamos de acuerdo con lo de que los chicos con los chicos y las chicas con las chicas, es una tontería, nos hacía gracia, y luego nos hacía gracia que nosotros en realidad somos hermanos de Dr. Vater, y Carlos es la hermana mayor, así que le tocaba ser Erika. Luego fue Gabriele, entonces está claro que la cosa funcionó y prácticamente pues ahí salió este libro del que ahora vamos a seguir hablando. ¿Se me oye bien?
Pues buenas tardes. Yo quiero enlazar con lo que estaba diciendo Isabel y abundar un poco más en ello. Precisamente vengo ahora de un tribunal de oposición en el que en un momento del debate ha salido este tema. No venía yo preparado para ello, pero ha salido este tema de si resulta que para traducir a un homosexual hay que ser homosexual y para traducir a un negro hay que ser negro y para traducir a un romano hay que ser romano. Y claro, yo inmediatamente me he sublevado, digo, no, perdón, o sea, vamos a hablar un poco en serio. Nosotros somos como los actores, nosotros nos ponemos en la piel de la gente y somos capaces de interpretar el papel que nos toca y no quiero sonar desafiante, pero les desafío a que lean el texto y me digan si saben quién ha hecho qué, porque estoy convencido de que no se darían cuenta. Esta es una profesión de máscaras y de encarnaciones donde estamos orgullosos de no ser nosotros, sino de ser ellos, ¿no? Y hablo de ellos poco, hablo de ellos en relación con su padre, sobre todo, porque la familia Mann, la familia que Thomas Mann fundó con su mujer Katia Pringsheim, de adinerada familia judía, tuvo, creo que fueron 8, ¿no? Los niños, creo que eran 8. Tuvo 8 hijos, de los cuales, ¿perdón? 6, de los cuales se me multiplican como los libros de Mann. De los cuales los 2 mayores, por herencia y educación, fueron también 2 grandes escritores en alemán, Erika y Klaus, ¿no? Y cómo no, cuando se vive en una casa donde hay semejante gigante y uno se dedica a lo mismo que el gigante, es un poco inevitable que surjan conflictos y que surjan tensiones y que haya una sombra permanentemente puesta sobre uno, ¿no? Tanto más cuanto que ellos desarrollan muy pronto unos planteamientos ideológicos, no voy a decir que radicalmente opuestos, pero radicalmente diversos de los de su padre, ¿no? En el momento que nos ocupa, en los momentos críticos en los que de pronto llega el nazismo y viene todo lo que vino después, el papel de los hijos de Thomas Mann en la propia evolución ideológica de su padre es importantísimo. Es importantísimo porque le pinchan, no porque estén discutiendo con él amablemente, sino porque están reprochándole que no se moja, están reprochándole que una voz tan potente como la suya no esté sonando en Alemania en favor de la democracia y en favor de la libertad. Y Thomas Mann se va dejando llevar por esas peticiones de sus hijos y por su propia evolución ideológica. Thomas Mann, que fue siempre hasta el fin de sus días un conservador absoluto, y eso ni lo negó ni lo quiso negar, sí fue un partidario de la democracia también, conforme fue viendo en qué consistía perderla, conforme fue viendo que la equivalencia de perder la democracia era caer en la barbarie, y evidentemente él no era ningún bárbaro. Con lo cual Mann va evolucionando. Le cuesta mucho. Las primeras intervenciones que hace en favor de la República de Weimar son casi jeroglíficas. Yo me he preguntado muchas veces, el público que estaba escuchando Von Deutsche Republik, el alegato en favor de la República que fue su primer texto político, digamos, en defensa de la democracia, fueron a patearlo los nazis porque ya tenían previsto patearlo, dijera lo que dijera, pero estoy seguro de que no se enteraron de nada. Estuvo hablando todo el tiempo de Novalis y de Walt Whitman y estoy convencido de que no entendían nada de lo que estaba diciendo y él estaba todavía eludiendo el tema, estaba todavía eludiendo el verdadero conflicto que se venía encima, ¿no? Pero más adelante es cuando ya toma claramente partido, cuando sus hijos le convencen de que se vaya de Alemania, mejor dicho, de que no vuelva. Él estaba en una gira por Suiza cuando los nazis irrumpen en su casa. Sus hijos le convencen de que no vuelva, sus hijos le convencen después de que se vaya a América. Yo estoy convencido de que le sacan los billetes del barco porque si no, no se va, porque no era un hombre con un sentido práctico especialmente grande. Y una vez en Estados Unidos es donde ya Thomas Mann empieza a pronunciarse abiertamente contra la barbarie. Por una parte, con un montón de pronunciamientos públicos y de discursos en los que llega a decir frases que en su boca son tan llamativas como que en un momento determinado dice todo hombre razonable es un socialista moderado. Es decir, él ha llegado a ese punto de convicción
de que hay que tirar por otro camino. Y después, cuando ya empieza la Segunda Guerra Mundial, con los discursos radiofónicos que se han publicado con el título de Oíz alemanes, en los que ya es un enfrentamiento absolutamente abierto y directo contra la barbarie y contra la dictadura nazi, ¿no? Pero ahí han representado un enorme papel sus hijos, que, como es lógico por sus convicciones personales y por su edad, se involucran directamente en el conflicto, no ya solamente por medio de la palabra, no ya solamente desde lejos, sino desde la inmediata proximidad, dentro de cuyas actividades, entre las que se encuentran montones de actividades publicísticas en Bruselas, en La Haya, en París, etcétera, se incluye justamente las visitas a la España en guerra, a la que ellos apoyan fervientemente, y de lo que nos va a hablar Ana Pérez. ¿Está encendido? ¿Me oyen? Sí. Sí. Vale, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a ver. Carlos ha estado hablando un poco de cuál era la situación de la familia Mann cuando llegan los nazis al poder, y también de la actitud de Thomas Mann con respecto al exilio, que es verdad que le costó bastante, y la prueba de ello es que mientras que Klaus Mann fue desposeído de su nacionalidad alemana en la la segunda lista de expatriación que dictó el régimen nazi contra aquellos escritores que se consideraban enemigos, fundamentalmente los que cuyas obras habían sido quemadas en la quema de libros célebre y conocida. Entonces, Thomas Mann se mantuvo apartado en Suiza, sin querer enfrentarse directamente a los nazis, porque sus obras se seguían publicando en Alemania, sus obras no habían sido quemadas, y quería seguir publicando en Alemania. Pensaba que era muy importante para el público alemán que pudiera seguir escuchando su voz, y se mantuvo en una reserva. Lo que pasa es que llegó un momento en que esa reserva se hacía insostenible ante la situación que había de endurecimiento de las reacciones de los nazis, y por otro lado de la falta de ese pronunciamiento que era necesario por parte de un personaje, una figura tan importante como Thomas Mann. Y es en 1936, como decía Carlos, cuando, sobre todo a instancias de Erika, se decide a dar el paso y a proclamar públicamente que él pertenece al exilio alemán. A partir de ese momento, su actitud cambia, y esa reserva que había mantenido hasta entonces deja de ser tal, se convierte verdaderamente en una persona muy beligerante con todo lo que venía de Alemania, y eso se va a intensificar a partir de 1938, cuando se va a vivir a Estados Unidos, y después ya durante la guerra, con las célebres alocuciones radiofónicas de Oíz alemanes. Eso por lo que respecta a Thomas Mann y al conjunto de la familia. Ahora, hablando de Klaus y Erika, ellos fueron muy activos dentro del exilio alemán. Klaus fue el fundador de la primera revista literaria que hubo en el exilio, Die Sammlung, que nació en 1933 y se mantuvo hasta el 35-36, y acabó por razones económicas. Había terminado la novela El volcán justo antes de venir a España. Es una novela que también escribe durante el exilio, lo mismo que la novela Mefisto, que critica el oportunismo político en la época nazi. Y Erika estuvo actuando y creando para el Molinillo de Pimienta un cabaret satírico político con el que estuvo moviéndose por los países en los que era posible, en la Europa de entonces, y después por Estados Unidos, que en algún momento acabó. Pero sobre todo
a mi juicio, una de las cosas más importantes que hizo Erika en el exilio, aparte de la solidaridad con todos los compañeros que necesitaban ayuda, y ella estaba dentro de los comités de ayuda para ayudarles, apoyarles para que pudieran salir de Europa cuando los nazis invadieron Francia. Aparte de esa actividad, ella escribió un libro maravilloso que era el de los 10 millones de niños en el 10 Millionen Kinder, que eran y trata la educación de la juventud en el Tercer Reich. Fue una documentación ingente la que ella estuvo elaborando, así como testimonios de personas que venían de Alemania y lo habían vivido. Es una lástima que ese libro no esté traducido. Yo sé que Isabel... ¿Lo vas a traducir tú, Carlos? Pero yo sé que Isabel lleva años detrás de que se traduzca ese libro porque es verdaderamente impresionante. Bien, entonces dentro de esta actividad antifascista que tenían ellos tan comprometida está el viaje a España y a la España republicana. La Guerra Civil Española fue un acontecimiento importantísimo para el exilio alemán, sobre todo porque los militares sublevados estaban siendo apoyados por las potencias fascistas, por la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. Entonces ellos, como alemanes, se sentían directamente interpelados por esa situación y querían, además, al apoyar la República Española, no solamente apoyar un movimiento antifascista y en el que además se luchaba de una manera que ellos no habían podido luchar, que es con las armas en la mano, sino que además aquí había otros dos componentes que eran comunes a todo el exilio. La conciencia de que ellos eran los representantes de la verdadera Alemania, de la Alemania de la cultura, la Alemania de Goethe, la Alemania de Schiller, que no se podía confundir nunca con la barbarie que reinaba en el Tercer Reich. Y otra cuestión que les daba unidad y de alguna manera cohesionaba a los escritores y al exilio alemán, que era enormemente complejo y heterogéneo, el otro principio que les unía era el de denunciar los crímenes nazis al mundo exterior para que fueran conscientes el resto de los países de lo que estaba ocurriendo en Alemania. Y la Guerra Civil Española fue para los exiliados alemanes verdaderamente una ocasión única de demostrar la implicación de Alemania en la sublevación de los militares españoles y al mismo tiempo que ellos representaban a la Alemania de esos valores democráticos que aquí estaban queriendo ser aniquilados. Ellos vinieron a España en 1938 y estuvieron 3 semanas. En esas 3 semanas estuvieron en Barcelona, donde estaba entonces la capital de la República. Visitaron también Valencia y Madrid. Ya estaban en París, partieron de París para venir hacia España, y en París recibieron por parte de la Embajada Española pues toda una serie de documentación que les autorizaba a trabajar en España como corresponsales. Venían con el encargo de publicar una serie de reportajes para el Pariser Tageszeitung, que era un diario publicado en alemán en París, que estuvo publicándose hasta 1940, desde el 33 hasta el 40, hasta que llegaron los nazis. Y tenían un compromiso con ellos para hacer estos reportajes, pero realmente ellos venían porque querían tener el conocimiento directo de lo que ocurría en España para incorporarlo a un libro que estaban proyectando entre los dos, Escape to Life, que no se ha publicado en alemán hasta, no sé, yo creo que hasta los años 80, que era una presentación de todo el exilio intelectual alemán. Y dentro de eso estaba también su visita a España y realmente lo que hacen es uno de los reportajes que escriben para el Pariser Tageszeitung es el que convierten en capítulo dentro del Escape to Life.
Bien, además de de Escape to Life, tienen compromisos con algún otro periódico. Se trata con ello de conseguir fondos para financiar el viaje también. Y como decía, van a visitar Barcelona, Valencia y Madrid. En Barcelona, cuando llegan, se encuentran con dos cosas que les parecen diametralmente opuestas. Por un lado, los bombardeos incesantes, cómo la gente está sometida a que en cualquier momento puedan volver a caer bombas. Y cómo, sin embargo, la gente no está desanimada. Los amigos les habían dicho, no vayáis a España porque vais a ir. Ya en el 38 se está viendo que la guerra se va a perder. Os vais a encontrar a un pueblo desanimado, hundido ya. Y lo que se encuentran es todo lo contrario. Se encuentran un pueblo combativo, un pueblo firme en su resolución de oponerse a los rebeldes, un pueblo que no ha perdido la alegría de vivir. Entre los bombardeos y los espectáculos que tienen, no sé si ahora van saliendo ahí algunas diapositivas de los bombardeos, pero ellos cuentan en los reportajes cómo ven el esqueleto de las casas y donde a lo mejor cuelga todavía un cuadro en una pared de unas habitaciones que han sido medio derruidas y cómo la población se refugia dentro de lo que puede. Pero ese contraste tan tremendo entre el sufrimiento que les causa a ellos verdadero horror de la población civil. En principio ellos van a intentar estar en el frente de batalla, pero también ver lo que ocurre en la retaguardia, en la población civil. Y empiezan primero con la población civil en Barcelona. Y entonces ven esa alegría de vivir. Las tiendas están llenas de ropas bonitas, la gente va a los cafés, las mujeres se arreglan. Es decir, la vida sigue y sigue con una enorme fuerza y potencia. Cuando entrevistan al ministro de la Gobernación, Álvarez del Valle, le preguntan, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es que la gente no está hundida? Entonces le dijo, no, dice, es que aquí está la porfía, no pueden acabar con nosotros. Creemos en lo que estamos defendiendo y lo estaremos defendiendo hasta el final, pero con nosotros no van a poder. Entonces esto les maravilla. Entonces van a estar, todos los reportajes están dentro de esa dualidad. Por un lado, el horror ante los bombardeos y por otro lado, la admiración y la empatía con una población civil que no se deja amilanar, sino que sigue con un espíritu combativo. En Barcelona, aparte de la entrevista a Álvarez del Valle, van no sé el orden ahí cómo sigue después. Sí, van a visitar entonces el frente de la batalla del Ebro. Todavía no ha empezado lo que se llamaba exactamente la batalla del Ebro, pero es la misma, es esa zona en la que están. Allí van a visitar a la Brigada Internacional y a los brigadistas internacionales alemanes que están combatiendo. Entre ellos está Ludwig Renn, un escritor amigo de ellos, al que ya conocían, que era comandante de la 11 Brigada Internacional. Y allí conocen a una persona, un escritor, periodista alemán, Hans Kahle, al que no conocían de antes y que es para ellos un verdadero descubrimiento. De hecho, cada uno de los hermanos le dedica una de sus crónicas, porque quizá esto no lo hemos dicho, que esto no lo hemos dicho, pero las crónicas que aquí publicamos son, una parte están firmadas solo por Klaus, hay un par de crónicas que son de los dos hermanos y luego hay otras crónicas que son de Erika. Las de Klaus se publican en el Pariser Tageszeitung, pero también publican las conjuntas en Das Wort, que era un periódico en alemán que se publicaba en Moscú, y Erika publica en un periódico de Estados Unidos. Es decir, que hay realmente dos visiones. Hay una visión conjunta y luego hay dos visiones en la medida en que el estilo y la forma de expresarse y aquello en lo que van a fijar sobre todo su atención es diferente en cada uno de los hermanos. Pero en fin, volviendo a la batalla del Ebro, es que esto tiene importancia, yo digo que la personalidad de Kahle les impresiona muchísimo,
porque Kahle le había pasado como a toda la generación que había vivido la Primera Guerra Mundial, y es que eran pacifistas. La experiencia de la Primera Guerra Mundial fue tan terrible que hay toda una generación de jóvenes alemanes, escritores, intelectuales, que son pacifistas. Rechazan la guerra bajo todos los puntos de vista. Y sin embargo, Kahle, que era pacifista, que había combatido en la Primera Guerra Mundial, viene voluntario a España y se incorpora a las brigadas internacionales. Ellos simpatizan con Kahle, le admiran y se plantean una pregunta. ¿Qué pasa con nuestro pacifismo? Porque con Kahle viven la experiencia de la guerra. Van a Tortosa, ven la ciudad que ha sido destruida completamente, sufren bombardeos. En sus diarios, Klaus dice que estaba muerto de miedo mientras les estaban bombardeando, aunque no les alcanzan. Pero sufren esto y, claro, se plantean qué hacemos con nuestro pacifismo cuando nos atacan con las armas en la mano. ¿Qué hacemos? ¿Nos defendemos? ¿No nos defendemos? Y Klaus dice, es que van a tener también nuestros enemigos el poder de hacernos cambiar en nuestras ideas más profundas. ¿Esto también se lo vamos a conceder? ¿O qué vamos a hacer? Erika será más decidida en este sentido, porque ella dice, sí, está muy mal, pero si nos atacan, si no hay más remedio y tenemos armas, nos tenemos que defender con las armas. Y mientras Klaus en los diarios habla del miedo, ella, en una de las crónicas, cuando cuenta también estos bombardeos, lo que dice es que lo que siente es la alegría cuando se responde a esos bombardeos con las armas, con la defensa armada también. Es decir, que aquí hay dos posturas distintas ante una cuestión que es para ellos muy importante, porque supone cambiar, en el caso de Klaus, de una manera más dubitativa, pero en el caso de Erika, de una manera mucho más seria, supone cambiar planteamientos que formaban parte de ellos desde el final de la Primera Guerra Mundial. Bien, también en Barcelona, aparte de estar con ellos recorriendo la zona esta, viendo Tortosa, y por la mañana dándose un baño en la playa, porque estas eran las cosas que pasaban en la guerra, que había guerra y había bombardeos, pero había momentos de pausa en los que se iba al café o se iba al teatro, y aquí también pues, se va a la playa. Van a hacer unas entrevistas a dos pilotos alemanes cuyos aviones habían sido derribados y que son prisioneros de la República. Y van también dudando. Dicen, pero bueno, ¿por qué se nos ha ocurrido a nosotros ir a entrevistar a estos señores? Que nos vamos a encontrar a dos nazis o nos vamos a encontrar a dos inocentes manipulados. Y lo que se encuentran no es ni una cosa ni otra, sino dos tipos absolutamente amorfos que no entienden nada, que ellos no saben de nada, que ellos no han tirado bombas y que ellos pues hacen allí lo que les han dicho que haga porque tienen que defender a Alemania. Y claro, se quedan hechos polvo, diciendo, ¿y esto? Si alguna vez estos hombres tienen la oportunidad de vivir en otras circunstancias, como mucho, pueden llegar a ser medio buenas personas. Consideran que tienen una mezcla de falsedad y de querer quitarse cualquier responsabilidad propia ante lo que están haciendo, que les parece aterradora. Otra cosa que hacen también en Barcelona, y es decir, se haciendo un poco un recorrido por lo que se trata en las diferentes crónicas, es interesarse, y esto es un artículo que escribe Klaus para otro periódico, no para el Pariser Tageszeitung, sobre la situación de la literatura española. Y aquí visitan la redacción de una de las revistas más importantes que había entonces en la República, La Hora de España, y allí hablan con el secretario general, que es Antonio Sánchez Barbudo, y allí cuentan que cuando van a visitar la revista
no está Antonio Sánchez Barbudo y que les recibe una joven que les llama la atención porque habla alemán, porque conoce la literatura alemana perfectamente, porque es una admiradora increíble de Antonio Machado y, en fin, están encantados con ella. Es posible que esa mujer fuera María Zambrano. María Zambrano estaba en ese año, estaba en Barcelona, trabajaba en La Hora de España y no podría haber en ese momento muchas jóvenes en España que supieran alemán, que conocieran también la filosofía alemana y que tuvieran las características que ella tiene. Pero bueno, eso es una hipótesis, pero me gusta contarla porque me parece importante pensar que hayan podido estar hablando con María Zambrano. Para ellos, en la literatura española, y es la exposición que hace Klaus en este artículo, están los dos grandes, Miguel de Unamuno y... ¿quién era el otro? Ay, ¿quién? ¿Ortega? Se me ha ido, perdón. Ortega y Miguel de Unamuno. Y entre los jóvenes destacan a Antonio Machado y a Rafael Alberti. ¿Qué más les puedo contar de esto? Y a García Lorca. Es Machado y Unamuno, perdona. No era Ortega, era Machado. Machado y Unamuno, y entre los más jóvenes a Lorca y a Alberti. Y visitan también una escuela para militares, para jóvenes reclutas que dirige Ludwig Renn, y también un jefe militar español, el campesino. Y allí asisten a algo que les parece muy importante, que es que no solamente se les educa en el sentido militar, en la táctica y en el conocimiento de las armas y todo eso, sino también en cultura general. Muchos de estos jóvenes eran analfabetos y hay por parte de la República una política de acabar con el analfabetismo, porque piensan, y eso la República lo estaba llevando a cabo y ellos lo notan, ellos lo anotan y se felicitan por ello, que el pueblo tiene derecho a la cultura y a la educación. Visitan también hogares infantiles, pero de eso hablaré después cuando me refiera únicamente a Erika, o algunas cosas de Erika. Después de Barcelona, terminan ahí Barcelona y se van a Valencia. Yo creo que sí, ¿no? Sí, vale. Se van a Valencia, donde también hay bombardeos, pero donde también nos encuentran la ciudad muy luminosa, muy alegre, muy simpática, y van incluso a una representación de una zarzuela, la corte del rey faraón, y entonces, la corte del faraón, y entonces allí ven cómo el público jalea y se une a los cantantes para corear las canciones, y ellos se unen también. Eso no lo dicen en las crónicas, pero sí lo cuenta Klaus Mann en su diario, cómo ellos también están tan contentos de cantar allí con el público español que asiste a la representación. Después de Valencia van a Madrid. Era muy complicado pasar de Barcelona a Madrid. Tenían que pasar por Valencia y solo podían pasar en avión o en barco. Entonces van en avión. A la vuelta, Erika irá en barco porque tenía la nacionalidad británica por su matrimonio con Auden, y entonces un barco inglés sí quiso llevarla de Valencia a Barcelona, pero a Klaus no. De Valencia van a Madrid, y Madrid es la mayor impresión que reciben al ver en esa ciudad. El artículo se titula El milagro de Madrid, y en la colección de obras breves
que está dentro de las obras completas de Klaus Mann, el volumen en el que están integradas estas crónicas se titula también Das Wunder von Madrid. ¿Hasta qué punto se considera esto algo importante? En Madrid asisten otra vez a la contraposición entre los bombardeos y el heroísmo de la población civil. La carencia que hay en todas partes, de todo, de alimentos. Hay hambre en Barcelona, hay hambre en Valencia, hay hambre en Madrid. Hay hambre, no hay de nada. Comen garbanzos y a veces con un poquito de pescado un tanto viejo. No hay cigarrillos, los dos fuman muchísimo. Están desesperados porque no encuentran cigarrillos por ningún lado. Y realmente es una situación tremenda. En sus crónicas, Erika cuenta, por ejemplo, cómo van los tranvías que pasan de tarde en tarde y van con la gente colgando, porque van ahí arracimados, porque no hay nada suficiente. Es decir, es una situación de carencia total. Pero bueno, ellos ven que de todas maneras la población sigue resistiendo con la misma firmeza. El Mamita Mía tiene que ver... Bueno, estaba aquí antes. ¿Están ahora los bombardeos? Ahora aquí. El Mamita Mía tiene que ver con una canción del cantante y escritor alemán Ernst Busch, que estuvo en España también dando conciertos con una serie de canciones a favor de la República, y esta de Die Vier Generäle la canta con la música de Los Cuatro Muleros, de García Lorca. Y entonces, en el estribillo de la canción de García Lorca, los cuatro muleros que van al río, mamita mía, que van al río. Pues ese mamita mía lo repite Busch en su canción, y ese mamita mía es el que coge también Klaus Mann cuando habla de Madrid y cuando habla de cómo visitan en Madrid, visitan el frente del Jarama, y en el frente del Jarama van a Morata de Tajuña, donde hay un monumento a un batallón británico que fue esquilmado casi en su totalidad. Y entonces dice Klaus Mann que seguramente aquellos muchachos decían también mamita mía cuando estaban allí combatiendo, ¿no? El monumento ese fue destruido en cuanto acabó la guerra. ¿Hacen eso? ¿Qué más hacen? Ahí está el monumento. Bueno, muy bien. Es un monumento con un puño en alto. Y ahí había allí brigadistas internacionales. Ellos ven en Madrid, se me ha olvidado antes decir que en Barcelona otra de las personas a las que conocen es a Timoteo Pérez Rubio. Timoteo Pérez Rubio era el responsable de la labor de salvamento de los tesoros nacionales, los tesoros artísticos nacionales. Él es el que lo organiza porque en Madrid los rebeldes están bombardeando el Museo del Prado. Entonces hay que salvar esas obras de arte, y no solo esas, sino todas las que se pueda. Entonces Timoteo Pérez Rubio fue el encargado de organizar esto. Cuando ellos vienen a Madrid, van al Museo del Prado. Y en el Museo del Prado lo que hacen es ver con qué cuidado, con qué mimo se protegen las obras de arte para poder ser sacadas y que no sean perjudicadas. Porque además es que lo que hacían es que tiraban bombas incendiarias al tejado del Museo del Prado para poder saber con exactitud, con la luz que daban, saber con exactitud dónde tenían que bombardear. Pero, en fin, se consigue salvar el patrimonio nacional, patrimonio artístico nacional, y ellos son testigos de eso, y cómo hay voluntarios para estar allí embalando los cuadros y las obras de arte. Esa es otra de las cosas que hacen en Madrid, y lo mismo que en Barcelona habían visitado la zona del Ebro, aquí se van a la ciudad universitaria.
Y ahí es donde tiene lugar lo que le contaba antes Isabel, de cómo visitan la Facultad de Filosofía y Letras, cómo aseguran que hoy, donde entonces no había más que destrucción y los libros eran utilizados como parapetos, más adelante esos libros servirían para estudiar, para aprender, para adquirir conocimientos, como debía ser, y no para lo que estaban siendo utilizados allí. Ven el heroísmo de los combatientes defendiendo la ciudad universitaria. Y voy a leer algo que tiene que ver ya con el final de estos, si no se me olvida nada. ¿Se me olvida algo? Bueno, esto es lo del Paraninfo. Sí. Se me había olvidado decir que una de las veces pasan una velada en la casa de Rafael Alberti y su mujer María Teresa León, que quizá no sea tan conocida. María Teresa León dirigía las guerrillas del teatro, es decir, un equipo teatral que iba por los frentes, por el frente, animando a los soldados y llevando un poco de alegría a lo que era la cotidianidad de la guerra. ¿Se me olvida algo más? ¿No? Es que no puedo coger los papeles. Perdón. Bueno, no lo tengo aquí. Bueno, es igual. No van a algún sitio. En cualquier caso, el final sería algo así como: lo que hemos vivido nos ha llenado de horror, pero al mismo tiempo nos ha llenado de una profunda admiración y de la convicción de que la única manera de enfrentarse al fascismo es en la unión de todos los antifascistas. Y aunque en España hay disensiones entre los grupos políticos que apoyan a la República, la realidad es que si no hubiesen permanecido de verdad unidos, la guerra habría sido perdida mucho antes. Quería, por último, hacer un poquito una semblanza de Erika, porque Erika, los dos tienen una profunda empatía con lo que está ocurriendo en la población civil, pero en el caso de Erika es más acentuado, porque ella se implica también en ello y describe con un cariño extraordinario lo que está ocurriendo y cómo la población civil está reaccionando a todo esto. Y quizá el capítulo en el que más se nota esto es en el último de los reportajes de Erika. Lo dedica a los niños españoles. A los niños españoles, y aquí sí que tengo que mirar, porque si no me equivoco. Dice: hay tantos niños en España, tantos bebés, incluso ahora, durante la guerra, nacen a millares. La fuerza de renovación y la voluntad de vivir de este pueblo no conocen ni el miedo ni la intimidación. Cuando los padres han caído y las madres han muerto durante su huida de las ciudades destruidas, los niños se quedan solos, vagan, a menudo durante días, por las ardientes carreteras, por las peladas montañas, hasta que los encuentran. A menudo están medio muertos de hambre y enfermos de miedo y abandono. A menudo están heridos. Una esquirla de granada los ha alcanzado o una piedra de una casa al derrumbarse. El problema de los niños, su salvación y acomodo, su alojamiento y educación es candente. La República no conoce otro más importante. Se han instalado hogares, escuelas, comedores para niños. Pero de los alrededor de 450.000 niños que no tienen vivienda, tan solo unos 60.000 disfrutan de casas de acogida, sanatorios o colegios. Los otros están expuestos a los azares y riesgos de la guerra, muchos de ellos del hambre. Los hogares son hogares que están montados por el gobierno, pero también por organizaciones solidarias. Y allí se acoge a los niños, tienen comida, tienen una formación, cantan, juegan, pintan. Y ahí tenemos los dibujos de los niños durante la guerra.
Son dibujos que se han expuesto muchas veces en muchos sitios, son dibujos verdaderamente impresionantes y esto es lo que Erika recoge. Dice, otros niños dibujan, el tema es libre, se puede copiar el sol o un manzano. De 30 niños, 23 dibujan un ataque aéreo sobre una ciudad. De todas las casas salen llamas, las bombas caen de un cielo rojo. 2 niños diminutos se cogen de la mano en un refugio rocoso. Ven como una mujer, que probablemente es su madre, se desploma. Hay muchos hombres muertos, rígidos como marionetas en las calles. Con espantosa energía, los coloridos dibujitos hablan del inolvidable horror del ataque a seres indefensos. Los niños están contentos mientras dibujan, pero el tema que eligen, bombardeo, que saben plasmar con infantil genialidad, domina su vida. Voy a terminar casi con este final de la crónica de Erika. Las ciudades y pueblos de la República Española han vivido muchas cosas espantosas y en ellas ocurren muchas otras humanamente conmovedoras, de grandiosa emoción. Pero nada es tan terrible, nada provoca tan directamente la indignación y la compasión como el destino de los niños españoles. Y nada puede resultar más hermoso, conmovedor y esperanzador que el amor dispuesto al sacrificio que se ofrece a los niños y que tiene que ayudar a salvar su vida para un futuro liberado. Bueno, pues eso es lo más importante, creo yo. Gracias. Yo quería añadir que el libro es impresionante por muchas razones. Es impresionante por el contenido, evidentemente, que nos ha descrito Ana con detalle. Es impresionante por la forma, porque está escrito de tal manera que contagia de los sentimientos de los autores a los lectores, pero sobre todo es muy impresionante por la actitud. Klaus y Erika se sientan a la máquina de escribir con la convicción de que no importa lo grande que sea el poder al que se están oponiendo, ni lo pequeños que ellos sean, ellos se pueden y se deben oponer. Es impresionante. Hay un fragmento que he citado en otras ocasiones y que no me canso de citar, en el que se preguntan de manera retórica, ¿vamos a decir cada vez que mienten, que mienten? Sí, vamos a decir cada vez que mienten, que mienten. Y están absolutamente en la convicción de que eso va a tener un resultado. Como cuando dicen, y es la prueba del 9 de lo que estamos diciendo, en estas aulas se habló de Kant y de Hegel y se volverá a hablar. Y se volvió a hablar. Y eso es la prueba del 9 de que efectivamente estaban no solamente en el lado correcto, sino en la actitud correcta, que es lo que a mí en este libro me impactó constantemente mientras estábamos trabajando en él. Bueno, yo voy a decir, a ver, es que necesito la presentación otra vez, pero bueno, no es simplemente es ilustrativo, ¿no? Bueno, ¿qué queda? Habíamos tenido, yo creo que podemos quedarnos aquí en el que queda la triste actualidad. Bueno, esa es la facultad destruida y es la misma fachada con el bar de nuestra facultad, que bueno, tenemos aquí otras dos imágenes. Tenemos tiempo ahora para preguntas del público. Yo quería comentar una cosa que era, bueno, en Klaus y Erika hicieron varios libros a 4 manos, aparte de los que ha hablado Ana, La otra Alemania y Escape to Life, ellos hicieron el libro de la Riviera y El viaje alrededor del mundo a 4 manos, y queremos pensar que están traducidos, además, que bueno, de estos libros a 4 manos pues hubieran querido hacer este también, que no lo han hecho ellos, pero lo hemos hecho nosotros. Entonces, a la hora de hacerlo nosotros, claro, una de las cosas que nos planteamos también era, al recoger estas crónicas y hacer de cronistas nosotros, ¿qué orden le dábamos, ¿no? Y le dimos varias vueltas, porque claro, no es tampoco irrelevante qué queda al final, sobre todo, ¿no? Ese was bleibt. Entonces, bueno, el orden que está en el libro es que efectivamente primero están las crónicas de Klaus, después están las crónicas que escribieron a 4 manos y después están las crónicas que escribió Erika, que terminan con la de los niños, que es la que tristemente es más actual.
y más actual todavía ahora que cuando hicimos el libro. Porque, claro, otra posibilidad era seguir el viaje por orden cronológico y otra, bueno, hubiera sido hacerlo por edad o yo qué sé. Porque, claro, a la hora de documentar, que yo creo que este también es un tema importante, la documentación tampoco es objetiva, o la documentación es muy subjetiva, y eso es algo muy bonito, cómo se nota en sus textos. Y también, bueno, es muy conmovedor porque al final en el último de Klaus llegan a Francia y están muy contentos de que, bueno, España va a vencer, etcétera. Entonces, claro, esto se lee cuando ya se sabe el final, y también el volcán termina con toda la esperanza de que, ¿vale? Y es del 39, cuando en realidad ya había empezado la guerra. Entonces, a veces también, visto un poco a posteriori, pues esta idea de cómo nosotros a nuestra vez retomamos esa documentación, ¿no? Y ese trabajo de cronistas, que nos parecía también un tema muy importante, lo que decías también de mentir, o sea, ¿qué pones dónde, ¿no? Entonces, bueno, el qué queda, y yo creo que, aparte de cosas que se nos ocurren, que tenemos bastantes que contar, es también un poco, bueno, pues el queda que lo que ellos, bueno, un poco su mensaje, pues el seguirlo transmitiendo. Me van a permitir, fuera de programa, que les cuente una metáfora. No me quites la foto. Pero es que la foto me ha sugerido lo que voy a decir en este momento. Si se fijan en la foto del edificio semicircular, verán que detrás de la barandilla hay una especie de mancha en la pared, unas manchas blancas. Esas manchas blancas corresponden a que en 1940 3 estudiantes de la Complutense, 2 chicos y una chica, decidieron hacer una pintada en apoyo de la Federación Universitaria Española. Los detuvieron, 2 de ellos, los varones, terminaron trabajando en el Valle de los Caídos, terminaron en trabajos forzados en el Valle de los Caídos. Uno de ellos escapó después, Claudio Sánchez Albornoz, llegó a ser el primer director del Instituto Cervantes. La chica era de químicas y la chica había decidido que la pintada la iban a hacer con nitrato de plata, con lo cual fueron incapaces de borrarla. Raspaban la pared y no se iba la pintada, raspaban más y seguía sin irse la pintada, y finalmente decidieron pintarla, como ven ahí, recubrirla de yeso y demás, hasta que pensaron que no se veía más. Bueno, pues según el ángulo desde el que uno lo mira ahora mismo, lo vemos todos los días, la pintada todavía se ve. Estamos hablando de hace 80 años. Otra vez el problema de la actitud. Sí, yo quisiera añadir un par de palabras sobre la cuestión de la actualidad de estas crónicas. ¿Qué nos dicen a nosotros hoy día estas crónicas? A mí me parece importante, en primer lugar, la actitud decididamente antifascista. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Yo nunca pensé, yo he vivido en parte la dictadura, nunca pensé que podría ocurrir que en Alemania se vote a un partido nazi, que haya un gobierno cuasi fascista, por decir eso suavemente, en Italia, y que en Estados Unidos esté pasando lo que está pasando. Y por no hablar ya de la guerra, porque realmente hay una gran diferencia entre lo que está ocurriendo hoy día en Palestina, y lo siento, pero tengo que hablar de esto, y lo que ocurrió en España. En España había un ejército que combatía frente a los atacantes. En Palestina no hay ningún ejército, es la población civil, solamente la población civil. Toda Palestina es retaguardia. Esa es una diferencia tremenda, me parece a mí también. Pero bueno, aparte de esto, que no puedo remediar el hacer un recuerdo de dónde estamos, yo creo que sí, estas crónicas son una exhortación a no olvidar, a tener presente desde el punto de vista de alguien que no era, digamos, español, sino que era un extranjero, que venía a echar un vistazo a lo que pasaba por aquella, escribir unas crónicas. Venían implicados y vienen siendo partidistas. Pero Klaus, eso no lo he comentado antes, pero una de las primeras cosas que hace Klaus es plantearse si él, siendo partidista, puede ser objetivo, porque él no quiere dulcificar nada. Ellos no quieren idealizar nada, pero sí dicen que cuando uno es
toma parte de algo es como cuando estás pendiente de lo que le ocurre a un amigo, que te importa más que cuando se trata de alguien que no te interesa y por el que no tomas partido. Yo creo que tienen esa actualidad para quien quiera leerlo y también la mirada desde fuera, porque a veces parece que las miradas desde dentro se enturbian con el partidismo. Y aquí hay alguien que es partidista, pero partidista de unos valores que son democráticos. Entonces, a mí me parece que es unas crónicas que hoy día nos pueden servir. Nada más. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Sí, hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo tengo una pregunta porque me he criado entre dos culturas y entonces todo lo que no entendía, pues me lo he intentado entender. Creo que en España se ha cometido un error en torno, no soy de letras, se ha cometido un error en torno al entendimiento de lo que es la palabra república. Aquí la palabra república, mucha gente, sobre todo gente mayor, la liga y la unifica con ideologías como el marxismo y tal. Y yo creo que no tiene nada que ver. O sea, que decir la palabra república y tal. Entonces, eso es un error cultural que entiendo que ha pasado y que todavía mucha gente aquí lo liga, lo establece y tal, sobre todo gente mayor y tal, ¿no? Entonces, quería saber vuestra opinión al respecto, si estoy confundido o no, que efectivamente no tiene nada que ver la palabra república, que yo entiendo que es control o organización de territorios y no tiene nada que ver con el marxismo ni con nada. Y otra cosa, otra pregunta y una segunda pregunta relacionada con Alemania, que además lo habéis mencionado. Creo que a Hitler, al partido nazi, le apoyó para que ganara las elecciones el Kaiser. Entonces, le apoyó el Kaiser porque el Kaiser tenía unas intenciones, lógicamente, que Hitler le iba teóricamente a resolver, que luego no pasó. Entonces, Hitler ganó unas elecciones, el partido nazi, y es curioso, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones, quería saber vuestra opinión. Gracias. Completamente de acuerdo, en primer lugar, respecto a la cuestión de la República, con un matiz. No es que se haya cometido un error, es que durante muchos años se fomentó esa visión desde el régimen con la intención de desacreditar a la República como un régimen ideológicamente parcial, cuando la República es una expresión democrática, simplemente un régimen de gobierno que en las elecciones puede dar como resultado unas fuerzas políticas u otras, efectivamente. Eso creo que es algo que es cierto que sigue pendiente, en el sentido de que todavía hay asociaciones automáticas que son incorrectas, ¿no? y que tienden de alguna manera a contraponer. Tienden de alguna manera a decir, no, para que no ocurra que se caiga en determinadas cosas, resulta que se tiene que mantener el régimen actual, y eso es una falacia. Evidentemente, una república solamente significaría, de facto, la pervivencia de unos valores democráticos con una jefatura del Estado electa que en lugar de heredada, ¿no? O sea, por supuesto, eso es una falacia que se ha vendido. En cuanto al tema del Kaiser, yo no me fijaría tanto en el Kaiser cuanto en las fuerzas sociales y políticas que lo apoyaron. Hitler nunca hubiera sido canciller si no lo hubieran apoyado ciertas fuerzas de la derecha alemana. Y esto es especialmente importante en fechas como hoy, cuando se está hablando del cordón sanitario y de si el cordón sanitario está bien o está mal. Yo solamente dejo aquí flotando la pregunta. Si hubiera habido un cordón sanitario en Weimar en las elecciones de 1932, finales de 32, perdón, no hubiera habido Hitler. ¿Vale la pena o no el cordón sanitario? Creo que la pregunta no merece más comentario que formularla. Por eso decía que realmente son las fuerzas políticas de la derecha alemana que en parte eran monárquicas y en parte no, y no el Kaiser.
primera, o sea, había ganado mucha fama y honor y era una figura de referencia, que Hitler aprovechó el prestigio de esa figura para auparse él, porque era muy astuto, no lo olvidemos. Yo solo quería saber, confirmar, vosotros sois los que habéis hecho la selección de estos artículos que habéis encontrado diseminados en un montón de sitios. O sea, no es... Sí. ¿Podemos volver a la presentación? A ver. No hay más. O sea, de estos no hay más no hay más crónicas. Son 5 de Erika, 7 de Klaus, las que están escritas a 4 manos, pero estas están editadas en alemán. O sea, lo que no estaban es ni traducidas al español ni unidas en un libro. No están editadas en un libro. Si puedo volver un momentín a la presentación, tengo está por ahí la imagen. La obra de Klaus, las de Klaus, están editadas junto con todos los ensayos de Klaus en un libro que se llama El milagro de Madrid, Das Wunder von Madrid, pero que recoge muchas obras más. Y una cosa quizás significativa es, a ver dónde andan por aquí, aquí, Das Wunder von Madrid es un libro que reúne, de Klaus está editado todo, reunido en 1993, donde dentro de este volumen de ensayos, que es cronológico, están estas 7 de Madrid. Y luego las de Erika llama la atención, entre otras cosas, también por la visibilidad de las autoras y lo que decía también Carlos. Los ensayos completos de Erika están editados en el año 2000, cuando algunos son del 38. Entonces, las crónicas de Erika están ahí en Blitze überm Ozean, dentro, y son 5 crónicas, pero creo que la siguiente, por ejemplo, es la entrevista a las mujeres americanas en el exilio. O sea, va cronológicamente y son todos los textos de Erika. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, o sea, esto ya está editado en alemán. Lo que hemos hecho es traducirlo, pero luego sí que estaba el reto de cómo ordenarlo, porque ellos no lo ordenaron juntos. Y algo que quizá nos llama la atención es cómo, o sea, a mí no me entra en la cabeza cómo es que en Alemania no han editado esto. Bueno, también es un poco sospechoso. ¿Por qué no lo han editado junto? Porque dice cosas que quizá son demasiado actuales, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso está todo editado, pero Erika en el año 2000. O sea, imaginamos también un poco esto. Aquí está simplemente el dato por si a alguien le interesa y tal, en qué libro está, pero editado está, sí, sí, sí. Los de Klaus, los que publicó en el Pariser Tageszeitung, tenían un título que los abarcaba todo, que era, me parece recordar que era Aus dem Spanischen Tagebuch o algo así. Y ahí estaban todos reunidos. Y luego está, aparte de los dos, el que publican en Das Wort y luego los de Erika que se publican en un periódico en Estados Unidos. Y hay uno más de Klaus que hemos incluido ahí, publicado en otra revista distinta que no era el Pariser Tageszeitung. Es decir, que lo que se ha hecho ha sido una recopilación de todos ellos, algo que no está en alemán. En alemán no existe esta recopilación y esta reunión, pero nos parecía que si ellos habían hecho el viaje juntos, el proyecto era común, estaría muy bien unir los artículos de los dos para formar un único volumen. También tenéis, porque ellos ya habían escrito libros a 4 manos y después volvieron a hacerlo. Entonces, por fecha, estos son anteriores al 38, o sea, anteriores al exilio, y los otros 2 son los de ya el exilio, digamos, con guerra. Entonces, justo estos se quedaron como en medio y de alguna manera pensamos que quizá hubieran sido, si no hubiera estallado la guerra en Europa, etcétera, quizás sí hubieran sido un libro como los 2 anteriores. Entonces, ese es el que hemos querido hacer nosotros. Pero claro, a la hora de hacerlo también es como lo intercalas, ¿no? Porque hay uno, el de Cale, por ejemplo, que es el mismo episodio que cuentan los 2. Entonces, Erika estuvo en la ciudad universitaria, pero no escribe sobre la ciudad universitaria, Barcelona. O sea, hay algunos que son solo de uno, pero el de Cale, el de la batalla del Ebro, los 2 cuentan lo mismo. Pero de distinta forma. Entonces, bueno, hubiera sido también otra forma de ordenarlo, pero bueno, al final pues fue esa. Son para medios distintos. Incluso alguien me comentó que había encontrado una versión en inglés de uno de los artículos de Klaus, el de Zurück aus Spanien o algo así se llamaba, pero en inglés, que es en una biblioteca, un archivo, que se ve que estaba destinada para una publicación en lengua inglesa, porque claro, ellos intentaban publicar todo lo que podían
una sola cosa en varios sitios para ganar más dinero. No sé, sí, por partes. Por un lado, con respecto a los tres personajes que tenemos hoy aquí delante, me parece un lujo que personas con ese grado de compromiso y con ese nivel intelectual de traducción y de tratamiento de los textos sigan publicando cosas que parecen pequeñas cosas y que no lo son, y que el trasfondo de lo que se puede leer vuestro tiene mucho más detrás de lo que a veces parece que hay. Creo que es muy importante resaltar esto, porque no estamos hablando solo de un libro, sino de muchos más y de más autores. Con respecto al libro, como ya creo que os he comentado una vez, yo veo mucho más cercano la voz de Erika en este sentido. Creo que lo que estabais diciendo es indiferente quién traduzca a quién, siempre que lo traduzca bien, porque lo que se hace es acercar realmente el carácter de los dos autores a cómo son. Queda muy reflejado el carácter de la visión de un hombre en ese momento, incluso o en este, a través del viaje que hace. Queda muy reflejado el carácter y la implicación, como sugirió, como decía Ana, de una mujer a lo largo del trayecto que están haciendo en la guerra. Y esto también marca dos cosas. Una, la situación en ese momento en España, que hay que entenderla desde esas dos visiones, porque así se tenía que entender en esta sociedad y así se vería. Es lo más realista y lo más cercano que tenemos, pero también porque hoy día vemos una situación que es muy remarcable dentro del mundo de la prensa, que bueno, pues tengo la suerte o la desgracia de conocer un poco más de cerca, también en lo que son reporteros de guerra. Ha cambiado mucho lo que entonces muchas veces las mujeres estaban discriminadas o tenían que publicar con nombres masculinos cuando hacían sus crónicas. Eso hoy día ocurre mucho menos. Y no solo eso, sino que hemos pasado a una situación en la que la mayoría de las crónicas que estamos viendo, por ejemplo, caso de Palestina, como citabas, caso de Gaza o caso de Cisjordania, la mayoría de las que acaban mandando allí son mujeres, cuando hasta hace, no tanto, a lo mejor hace año y medio, la mayoría eran hombres. Pero las crónicas que están llegando a la gente y los detalles que están llegando son más de las mujeres, de las que van allí a dar su punto de vista. ¿Qué ocurre? Que desde dentro de Gaza ahora mismo, yo creo que la última reportera que han asesinado, Palestina, precisamente avisó a su hermana, avisó a su familia: creo que me van a matar, y la mataron al día siguiente. Creo que ahora mismo no queda ninguna reportera que esté dentro de Gaza haciendo crónicas. Lo vemos en la guerra que hay en Ucrania, lo vemos como la persona que más habitualmente hace crónicas desde allí es una mujer que además es española pero vive en Rusia, en Moscú, y que se la está jugando también porque tienen prohibido decir allí hacer determinadas crónicas, pero hacen un recorrido mucho más cercano. Creo que es importante entender esos roles, porque esos roles que en su momento estaban discriminados en un sentido, ahora se discriminan al contrario, pero ponen en la picota a las mujeres. Y entonces eso creo que en los textos de los dos escritores, de los dos autores, quedan muy claros, y hay que verlos con ese punto de vista, porque cada uno tiene una intención y tiene unas ganas de implicación en unas cosas o en otras, por más que estén denunciando lo que están denunciando, que es muy importante. Y en ese sentido, pues quiero daros las gracias por este y por otros libros. No, gracias, Julio. Te iba a decir una cosita, es que he puesto la foto de Lomas, por supuesto, de acuerdo, y muchas gracias por el comentario. Que una idea simplemente de lo masculino y lo femenino. Ay, perdón. No, que quería decir una cosa, que hubo muchísimas mujeres corresponsales de prensa en España, muchísimas.
Hay una investigación reciente, lo que pasa es que ni recuerdo el título ni el nombre del autor, pero hay una investigación reciente sobre las mujeres corresponsales de guerra en España. Fueron muchísimas, pero muchísimas. Yo tenía aquí apuntados un par de nombres, pero son conocidos, ¿no? Como el de Martha Gellhorn, por ejemplo, entre los alemanes Maria Osten, también en los fotógrafos estaba Gerda Taro y Josephine Herbst. Esos son los nombres que yo me apunté un poco por si salía la cuestión, pero ya digo que no recuerdo cómo se llama la investigación, pero eran muchísimas, muchísimas. Y venían como mujeres y firmaban como mujeres. Estamos hablando de los años 30 y de unos años en los que hay una revolución femenina. Las mujeres en los años 30 cambian, no aceptan una serie de cosas, son enormemente libres. Gerda Taro es un ejemplo. Es un ejemplo Gerda Taro. Pero quiero decir que eso era generalizado. Isabel lo conoce bien, que ha traducido un librito sobre estas mujeres en los años 20, 30, cómo hay una generación de mujeres después de la Primera Guerra Mundial que se corta el pelo, se acorta la falda y va a vivir ellas solas independientes, unas relaciones libres y a destacar por ellas solas. Y muchas de estas mujeres son las que tienen el valor de venir a España como cronistas. O sea que yo no creo que en España entre las cronistas femeninas hubiera una discriminación. Y creo que no, que eran consideradas igual. También la República ahí tenía mujeres importantes como a Constancia de la Mora, con cargos importantes también. Es decir, que hay en esos años un movimiento, yo diría, de autoconciencia. Quizá no emancipación en el sentido en que hoy lo entendemos, pero sí de autoconciencia y autorrealización de las mujeres. No me refería tanto a eso como que en muchos casos no me refería, sino que en muchos casos se las opacaba o se les tapaba el nombre. Sí, pero... No refiero en España, me refiero fuera, me refiero Gerda Taro en muchos casos no aparecía. Sí, pero yo quiero lanzar una pregunta. Al principio no, pero luego ella se pelea hasta que consiga que esté su nombre. Yo quiero lanzar aquí una pregunta y es si uno de los objetivos de la reacción en aquella época no era precisamente devolver a las mujeres a su sitio y si uno de los logros de la reacción de aquella época no fue precisamente que a posteriori se las opacara. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ana, que de haber sido el desenlace distinto probablemente no se hubiera opacado como se les opacó. Esa es la cuestión, ¿no? Yo lo último, que es lo que iba a decir antes, que en el caso de Erika Mann efectivamente interesó mucho opacarla por las cosas que hacía y decía, que en su época no tanto. No, te decía que he puesto esta foto al final también de Erika y Klaus, que Klaus está claro, el lado es Erika. Erika y Klaus jugaban constantemente a hacerse pasar por mellizos, se vestían los dos de hombre, los dos de mujer. En muchas cosas es más masculina Erika, es decir, aparte que Erika era más alta y más fuerte, si veis la foto que sale antes del Museo Arqueológico, Erika era más alta y en fotos que hay en Bañador y demás, Erika era muy deportista, hacía carreras de coches y demás. Y por ejemplo, en lo de la guerra, que estuviera con las armas y que no tuviera miedo, en algunas cosas Erika es mucho, o sea, ellos jugaban a la ambigüedad, pero tenían una simbiosis muy curiosa, porque Erika es mucho más masculina, entendiendo lo masculino de esa manera, pero al mismo tiempo se fija, tiene esa sensibilidad hacia lo de los niños, es mucho más empática, o sea, realmente sí que tiene otra manera de mirar lo mismo. Es decir, que lo de lo masculino y femenino en ellos yo creo que es algo a estudiar también, porque se salta completamente todos los estereotipos, ¿no? Klaus físicamente es mucho más femenino, es mucho más delgadito, y luego era mucho más atormentado y es el que tiene miedo y demás, pero luego en su manera de escribir también mira de otra manera. Entonces ahí está, bueno, otro tema de si hay una escritura femenina o no, y luego pues nosotros también nos lo hemos intercambiado a posta, y creo que un texto que nos preguntaste, te dije que era de Carlos y era mío, o sea, nosotros ahí, bueno, el traductor hace lo que pone y ya está, ¿no? Pero en ellos, o sea, y justo hemos cogido las fotos estas donde están con el pelo corto, porque ellos además jugaban mucho a eso, y yo creo que esa es una época en la que esos roles de género y esos estereotipos
textos también están cambiando. Las mujeres de esa época eran mucho más realistas, mucho más irónicas, eran mucho más brutas, eran dejados de ñoñerías y de sensibilidades y del simbolismo y el esteticismo y no sé qué, y eran mucho más prácticas. Entonces es verdad que apenas hay 10 años, 15 para desarrollarse como ese nuevo tipo de visión del mundo más femenina, pero que precisamente por eso es más fría, ¿no? Erika Mann tiene un texto precioso que se llama Una mujer y un libro, que dice, las mujeres ahora están empezando a escribir y no se les va el alma por la pluma, porque ellas miran la realidad y escriben lo que ven. Y en eso, claro, pues nos pueden parecer mucho más masculinas, entre comillas, ¿no? Pero lo que ven a la vez son a los niños y las injusticias, etc. Es decir, que ahí hay constantemente como que replantearse estereotipos, y eso en ellos es muy acusado. Vamos, muy acusado, creo que se nota mucho. Sí, ella le protegía siempre. Erika fue el apoyo de Klaus durante toda la vida. Y cuando él tenía problemas, si ella no estaba, él se sentía desvalido. O sea que había un año de diferencia entre los dos, pero ella era más fuerte que él, realmente. Pero menos. Goloman, que es el tercero, ya tenemos por ahí, se han ido, voy a poner los chiquitinos. Uy, a ver dónde están. Golo, a ver, aquí. El tercero, Golo, fue un gran, que por cierto huyó, estaba en el exilio, huyó a España atravesando los Pirineos a pie, junto con Heinrich y con su mujer Nelly y con los Werfel. Golo tuvo un papel importante también de edición de revistas y de actividad en el exilio alemán. Fue un grandísimo historiador y fue un estupendo hispanista y traductor, entre otros, de Machado. Y luego los que vienen detrás, Mónica escribió, todos han escrito, y los pequeños Víctor y Elizabeth, Michael y Elizabeth también tienen obra, prácticamente todos. Michael fue músico violinista, pero tiene un libro también, o varios, sobre su padre. Es decir, todos ellos escribieron. Y un poco el gran olvidado, digamos, es Golo, porque Golo fue un académico. O sea, realmente fue el único que estudió una carrera universitaria, que se doctoró, que fue profesor de historia. Y tiene una cantidad enorme de obra, ensayo. ¿Vuelven a Alemania? Sí, Golo trabajó en Alemania, etcétera, pero curiosamente cualquier otro alemán con el volumen de obra que tiene Golo, y con esto quizá cerramos o enlazamos con el principio, tendría por lo menos algún colegio dedicado a su nombre, y no es el caso de Golo. O sea, Golo es injustamente olvidado porque tiene, no sé, como 20 monografías sobre historia de Alemania. Es decir, Golo fue un académico en el buen sentido enorme, tuvo un papel enorme en el exilio también, en la edición de revistas, colaboró mucho con Klaus. Y, de hecho, bueno, pues en esa huida a España de intelectuales alemanes iba Golo con Heinrich. Pero bueno, a Golo le podemos dedicar otro acto en otra ocasión. Y bueno, con eso enlazaríamos un poco con el principio de los hijos, ¿no? de Thomas, que bueno, les hizo sombra, creemos que para mal, pero bueno, todavía estamos a tiempo de arreglarlo. Bueno, muchas gracias, yo no tengo... Quería, precisamente, quien quiera averiguar más sobre Thomas Mann, sobre Erika y Klaus, sobre Golo y sobre toda la familia, que se pase por la biblioteca, un momento publicidad, y por nuestra maravillosa rincón Thomas Mann, que podéis descubrir también en nuestra biblioteca con donaciones hechas por Isabel. Así que nada, os invito a que paséis por la biblioteca si no lo habéis hecho ya. Se puede, por supuesto, ahora a la salida, por favor, podéis comprar el libro, por supuesto que sí. Muchas gracias.